El siglo de oro. La literatura castellana alcanza su máximo esplendor durante un período de 150 años, aproximadamente entre 1530 y 1680, conocido como el siglo de oro. Es la época en que el imperio español es tan inmenso que, según una frase famosa, en sus territorios no se pone el sol. Y es también la época en que salen a la luz las obras de Cervantes, Calderón, Lope, Góngora, Quevedo y tantos otros genios de las letras castellanas cuyas obras son tan vigentes hoy día como cuando se escribieron hace más de 3 siglos. El propósito de esta serie de grabaciones es divulgar las obras de este momento capital de las letras españolas con textos que incluyen estudios críticos de sus principales autores, así como selecciones de las obras mismas que les ganaron la inmortalidad. Cada audiolibro de la serie comienza con un breve bosquejo del panorama histórico que sirve de fondo a la vida de los escritores seleccionados como más representativos del momento. Al concluir ese bosquejo histórico, se estudian la vida y la obra de los autores incluidos en cada capítulo. En este audiolibro, el tema es la poesía, y los autores estudiados incluyen a Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Francisco de la Torre y Fernando de Herrera. La redacción es de Frank Rivera y la edición estuvo a cargo de Evelyn Estrella Calvo de Levi. Narran y recitan Frank Rivera, Graciela Lecube y René Sánchez. El llamado Siglo de Oro, que en realidad abarca desde principios del siglo XVI hasta fines del XVII, coincide en gran parte con la época del máximo poderío de la corona española. Son los años en que, tras el descubrimiento de América y la unión con los territorios de la corona alemana, el imperio español se extiende a 2 continentes primero y a 3 después, sin contar las posesiones en África. Sin embargo, el auge político de la España del siglo XVI no hubiera sido posible sin la inspirada gestión de 2 monarcas del siglo anterior, los llamados Reyes Católicos, que sentaron las bases de la futura grandeza española. Se trata de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que al contraer matrimonio en 1469 permitieron la unión de sus reinos respectivos y el surgimiento del país que hoy día llamamos España. Pero además, estos monarcas conquistaron el reino moro de Granada, último bastión de los árabes en tierras ibéricas, financiaron los viajes del almirante Cristóbal Colón al Nuevo Mundo y crearon una apertura que permitió la revalorización de la literatura y el arte. El movimiento intelectual y artístico, conocido como el Renacimiento, siguió pautas originadas en Italia y continuó durante los gobiernos del rey emperador Carlos I de España y V de Alemania, y de los 3 Felipes, es decir, Felipe II, III y IV, que gobernaron durante los siglos XVI y XVII. En el terreno de la poesía en particular, la época considerada como clásica comienza en pleno siglo XVI, con las obras de Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, que introducen en España las formas métricas cultivadas en Italia. En la segunda parte del siglo XVI, el movimiento poético se divide en 2 escuelas: la salmantina, que se caracteriza por la sobriedad de expresión, y la sevillana, que prefiere la exuberancia retórica. El principal representante de la escuela salmantina es Fray Luis de León. El máximo cultivador de la sevillana es Fernando de Herrera.
Sample complete. Ready to continue?